Dios les bendiga a todos. Bueno, mi nombre es Valerie Santana, les saludo desde acá de Suiza. Soy dominicana, pero resido hace muchos años acá en Suiza. Quería compartir un mensaje bastante fuerte y poderoso que la gente necesita escucharlo. Hubo alguien que me hizo un comentario que ¿qué tiene que ver Halloween con Satanás? Mucha gente considera que esto es un teatro de los cristianos, pero es que Dios prohíbe las fiestas paganas, al menos de que el cristiano no participe en ellas. Y vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entender lo que Dios habla sobre estas fiestas, porque estas fiestas de Halloween se iniciaron desde Inglaterra, se iniciaron como el Día de las Brujas. Así que hay medium, hay espiritista y se celebra el Día de los Muertos, que viene ya pronto ahora. Entonces, estas celebraciones están unidas y todos estos alimentos son ofrecidos a los demonios. De hecho, hay una calabaza que le ponen ojo y todo. Y las personas incluso que andan vendiendo los caramelos, que te lo andan dando para que tú les des dinero, si tú no los recibes, te maldicen. Y te echan ese espíritu, ese demonio. Pero les diré que para mí este espíritu pagano que hay de Halloween, esto es algo que viene desde muchos tiempos antiguos. Y viene desde el rey Saúl. Cuando Saúl, por su desobediencia a Dios, después que muere Samuel, Saúl desobedeció a Dios y fue rebelde. Y consultó después a Dios y a los profetas, pero Dios no le quiso hablar porque Dios estaba molesto con Saúl y Dios quería ver su corazón para sacar lo que había dentro de su corazón. Y efectivamente Dios sacó lo que había en él. Eso lo vamos a leer. Allí Saúl fue a consultar a una divina, fue a consultar una medium, una bruja espiritista. Y les diré que dice la palabra de Dios que Saúl fue disfrazado, se disfrazó para no ser reconocido por la vidente, porque como él mismo había dado un edicto de que ningún medio, ni brujo, ni profeta podía consultar a los muertos, ocurre que Saúl, para llegar hasta ella y que ella no descubriera que era el rey quien estaba allí para invocar a un muerto, ocurre, dice que Saúl se disfrazó. Así que ya vemos que los disfraces empiezan con ese espíritu de invocación a los muertos y de espiritismo. Y no solo eso, Saúl también allí comió una comida hecha por esa bruja, por esa medium, porque Saúl después que invocó, hizo que la bruja invocara el espíritu de muerte de Samuel, del profeta Samuel, el cual vino, que bueno, en eso hay una duda si verdaderamente fue el espíritu de Samuel o fue el espíritu que hubo en Samuel antes de conocer a Dios, porque Jesucristo dijo que todo ser humano tiene un espíritu malo dentro de sí, que es la simiente, la semilla de Satanás. Ese espíritu malo, cuando tú vienes a Cristo, ese espíritu sale de ti, anda vagando, buscando lugares donde reposar, pero al no encontrarlo, después se da cuenta que tu casa está vacía, está lista y preparada para él retornar, o sea, cuando tú estás bajo en la fe, como le pasó a Saúl. Entonces ahí viene ese demonio con 7 demonios más, que serían 8. ¿Qué pasa? Que ese espíritu malo que había en ti antes sabe todo de ti. Y yo me imagino que tal vez fue ese espíritu el que vino y le dijo a Saúl todas las cosas que Samuel sabía, porque él también lo sabía. Entonces vemos que para mí este espíritu de Halloween ya empezó allí cuando Saúl va y consulta a este espiritista, invocan el espíritu de muerte y luego él, al escuchar todo lo que le dice Samuel por la desobediencia que él tuvo con Dios, dicen que él se postra en tierra llorando, desesperado, no come durante un día y la bruja le prepara comida, pero él dice que él no va a comer, pero sus militares lo convencen, entonces él comió. Así que por lo tanto, esa comida
fue sacrificada a los ídolos. Y vemos que también el pueblo de Israel fue un pueblo también que muchas veces se olvidó de Dios y practicó el paganismo. Vamos a leerlo porque no solamente el que yo le cuente historia, el que yo le diga, se los voy a comprobar con la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a ver y por qué un cristiano no debe celebrar Halloween. Muchos cristianos celebran Halloween, llevan a sus niños, lo disfrazan y lo ven como algo normal. Eso no es normal. Eso son fiestas paganas. Dios prohíbe, dice, la fiesta pagana dedicada a los muertos. ¿Por qué? Porque solamente a Dios adorarás, a Él servirás y a Dios amarás, a nadie más. ¿Y por qué vas a invocar a los muertos por un Dios vivo? Eso es algo ilógico, eso es algo de ignorancia. ¿Cómo voy yo a invocar a un muerto que ya está muerto cuando yo tengo un Dios vivo al cual yo le puedo clamar y le puedo orar? Así es que yo como cristiana no celebro Halloween, no estoy de acuerdo con esa fiesta, nunca la he estado, ni a mis hijos tampoco, nunca le impuse eso, porque son fiestas paganas. Mi esposo los llevó alguna vez a mis hijos simplemente a dar paseos, pero yo nunca estuve de acuerdo, ¿ok? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a empezar aquí con lo que el pueblo de Dios empezó en Deuteronomio 18, 19, 21. Dice: amonestación contra las costumbres paganas. Las fiestas de Halloween son fiesta pagana y lo pagano significa que va a haber idolatría hacia ídolos, hacia demonios, hacia imágenes, veneración a la calabaza, por ejemplo, veneración a la invocación de los muertos, preparan comida, preparan panes, como le preparó esta bruja a Saúl, después de haber invocado el espíritu de muerte, preparó ese alimento y Saúl se lo comió. Entonces, vamos aquí, antes de leer esto de Saúl, que es muy interesante, esta historia de Saúl cuando invocó el espíritu de muerte de Samuel, es muy, muy interesante escuchar esto. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Amonestación contra las costumbres o fiestas paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Eso está en Deuteronomio 18:9. Dice: cuando entres al lugar o la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos, a sus hijas por el fuego, y quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oiga esto, ni quien consulte a los muertos. En el pueblo de Dios no debe de existir nada de esto. Y dice lo siguiente: porque es abominación para con Yahweh tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por esta abominación Yahweh tu Dios echa estas naciones delante de ti. Porque perfecto serás delante de tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido de parte de Dios. Dios no le permite a su pueblo que sea partícipe con estas cosas. El pueblo de Dios no debe de participar en este tipo de fiestas paganas. Si nos vamos un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, déjeme ver si en Primera de Corintios 10, 19, 33, que lo puede anotar, de Reina Valera, Pablo dijo, hablando con respecto a la idolatría de la gente pagana, de la gente que no conocía a Dios. Y Pablo estaba confrontando a la iglesia porque muchos querían participar de la comida, de la cena santificada al Señor, pero también participaban de las cenas y la comida ofrecida
a ídolos. O sea, recuerden que Satanás es imitador de todo lo que Dios hace. Satanás imita todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Todo. Todo él siempre va a ser una copia, nada es original. Así que Jesús estableció la Santa Cena, pero ocurre que la iglesia en aquel entonces en Corintios, pues muchos participaban en ese tipo de fiestas paganas, de adoraciones, de idolatría, y luego ellos venían a comerse la Santa Cena. Y por eso Pablo dijo que muchos estaban enfermos y muchos habían muerto, incluso físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosa abominable al Señor. Dice lo siguiente: ¿qué pues les digo? Dice Pablo, que es el ídolo algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Él dice lo siguiente: antes digo que los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, la gente del mundo, sacrifican a los demonios lo que sacrifican y no a Dios. Esa fiesta de Halloween no está ofrecida a Dios. Esa fiesta de Halloween en ningún momento están diciendo esta fiesta se la vamos a ofrecer al Señor, porque ellos están conscientes que esa fiesta no es para Dios, sino para los demonios, para los muertos, para los brujos, para las invocaciones espiritistas y para dar honra a esta calabaza y todo esto. Y sabrá que mucha gente que desaparecen, miren, y más en estos últimos tiempos, ustedes saben, todos los niños y las personas que vienen desapareciendo año tras año y que no la encuentran, no la consiguen. Ustedes saben por qué. Porque esos niños o esas personas han sido sacrificadas a los demonios, han sido entregadas y sacrificadas a los demonios. Por eso ese tipo de gente nunca aparecen, porque fueron sacrificados. Por eso cuando Dios habla ahí en Deuteronomio que leímos 18, precisamente hablando de que el pueblo de Israel hizo este tipo de cosas, de paganismo, incluso hasta hicieron pasar sus hijos por el fuego para darle honra al Dios buey que ellos habían hecho, al Dios Moló y otro Dios más que ellos hicieron y le dieron adoración. Pero vamos a seguir. Pero como Dios dice, bueno, no terminé. No quiero que vosotros se hagáis partícipes con los demonios, dice Pablo. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Te crees más fuerte que Dios? Pues no, no lo eres. Entonces, no podemos estar con un pie en las cosas mundanas y con un pie dentro de la iglesia. O sea, con un pie dentro del cristianismo, no de una religión, sino de una relación con Dios. O eres del mundo o eres de Cristo. Así de sencillo. Mucha gente dice, no, es que yo ni estoy para allá, ni... No. O estás con Dios o estás con el diablo. O estás con el bien o estás con el mal. Miren, es que no existe un término medio. No existe ni en ningún examen que te hagan, ni en psiquiatría, ni en psicología, que te hagan test psicológico. Tú no puedes decir, no, es que yo, no, es que tiene que decir sí o no. No puedes decir, es que yo tal vez pensé que creo que, es que no, o es sí o es no. Y la Biblia es sí o es no, es muy claro. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, Dios te vomita, porque Dios odia y aborrece ese tipo de personas, porque es mejor ser frío mundano. Quizá Dios puede tener más misericordia de uno que está en el mundo que de uno que está entre las dos aguas, que es tibio. Dios ese tipo de gente la rechaza. O eres caliente, lleno del fuego del poder y el conocimiento de Dios y de Cristo y de la fe en Cristo Jesús y de la santidad, o eres frío totalmente. No puedes estar en dos aguas, brincando allí, saltando para allá. Eso es imposible. Imposible, imposible. Vamos a ver.
Vamos a leer esta parte de Samuel que me parece muy interesante, pero también antes lo de Samuel, que lo voy a dejar para último. Vamos a leer el Salmo 100, en el Salmo 106. Vemos aquí la rebeldía del pueblo de Israel. No quiero leer todo porque sería muy largo. Pero a este pueblo, Dios hizo tantos milagros por ello, lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo guió por el desierto, no se envejecieron sus ropas, sus vestidos, sus zapatos, Dios le proveyó del maná, Dios le dio lo que ellos quisieran, pero dicen que ellos se olvidaron de Dios. Cuando las cosas le empezaron a ir bien, ellos se olvidaron de la obra que Dios había hecho en ellos. Entonces dice que ellos, un momento, dice que ellos cambiaron la gloria de Dios, se postraron ante una imagen de fundición, la cual le pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, para que se lo hiciera. Se olvidaron de Dios, hicieron una imagen de un buey que come hierbas. Se olvidaron de Dios, del Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto con ellos y maravilla en la tierra de Can. Cosa formidable sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo Dios por esto. De no haberse interpuesto Moisés, dice, y su escogido delante de él a fin de apartar su indignación para que no lo destruya. Miren, usted sabe por qué el mundo no ha sido destruido, por qué Dios no ha venido Jesucristo a levantar la iglesia, porque habemos gente intercediendo por el mundo, intercediendo para que Dios tenga misericordia y lo salve, para que Dios santifique la iglesia, para que Dios tenga misericordia de la iglesia y para que el que no conozca a Cristo venga a los pies de Jesucristo. Dios está teniendo misericordia. Por eso es importante ponernos en la brecha entre Dios y el mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos puestos entre Dios y el mundo, Dios va a detener su ira. Dios va a detener el que los ángeles empiecen a hacer juicio sobre la tierra. Y por eso su misericordia, porque estamos en un tiempo de amor y misericordia y paciencia de Dios. Por eso el mundo hace lo que le da la gana. Por eso la iglesia misma hace lo que le da la gana. Porque estamos en el tiempo de la gracia de Jesucristo y en el Dios de amor. Pero eso se va a terminar un día. Además, usted no sabe cuando a usted le toca la muerte. Vive tu vida, vive cada día. Sabe, pero sabiendo que tú sabes que estás hoy, pero tú no sabes si estás mañana. Vive tu vida con Cristo en tu corazón y con Dios. Glorifica a Dios en toda tu vida y no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, la cual Dios no te permite como creyente, como cristiano en él buscar esta cosa. Dice que ellos aborrecieron la tierra deseable, no le creyeron a Dios, no creyeron a su palabra, no oyeron la voz de Dios. Así que Dios se levantó contra ellos para batirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlo por toda la tierra. Pero Moisés se interpuso para que Dios no lo hiciera, aunque murieron muchísimos. Solamente la nueva generación, creo de 20 años para abajo, fueron las que quedaron vivas. Y como mayor quedó Samuel exactamente quien los guió al pueblo hasta la tierra prometida. Porque Moisés ni Aarón pudieron entrar, ya que también que por causa del pueblo ellos mismos pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, porque el pueblo estaba tan irritante y tan criticones y tan maledicientes y se quejaban tanto, ¿sabes? Y era todos los espíritus malos que habían ahí, de egoísmo, de envidia, de todo, de lascivia, de todo, de paganismo, de celebración y todo. Y Dios estaba muy airado con ellos. Dice que se unieron en el Salmo 106, 28, se unieron a sí mismos a Baal, peor, y comieron oigan esto, este versículo muy importante, Salmo 106, 28. Y se comieron los sacrificados de los muertos. Los sacrificados
que le hicieron a los muertos se lo comieron. Toda la comida, el pan y todo y la carne que ellos prepararon para los muertos se lo comieron ellos también, provocando así la ira de Dios con sus obras. Así que se desarrolló una gran mortandad. Mire, vimos ahí en Corea cómo murieron tanta gente en esta fiesta pagana de Halloween. Vimos cuánta gente murieron. Fue el mismo diablo que se lo llevó porque son víctimas. Y la gente a veces va inocente como borrego y caen en el hoyo, caen en la trampa del diablo. ¿Cómo a usted se le ocurre meterse en una multitud de más de 100,000 personas? Eso es súper peligroso, todo pegado junto, no se puede ni respirar. Pero el diablo cobró sus víctimas. Así es que Dios destruyó a ellos y dice que se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga de Dios contra su pueblo. Siempre es bueno cuando intercedemos a Dios por los demás, porque eso hace que Dios detenga su mano y detenga su ira sobre ese pueblo, sobre las personas o sobre las naciones. Por eso Dios dice que oremos por las generaciones. Amén. Así es que se detuvo la plaga y esto le fue contado a Finés como justicia de generación en generación y para siempre. Así es que cuando tú te interpones entre Dios y otros para interceder por ellos, todo esto te será contado por justicia. Dios te tendrá en cuenta porque siempre tenemos que tener el amor y la misericordia por los demás. Y dice aquí que ellos también le irritaron en el agua de Meriba, dice el 32, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque quisieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Moisés, por causa del pueblo que lo hizo irritar, habló cosas que no debió de haber dicho. O sea, hicieron que también Moisés se rebelara, que Moisés pecara contra Dios por culpa de ello. Dice que Dios también le aconsejó que cuando ellos iban a un sitio y hacían guerra, ellos tenían que destruir todo. ¿Qué pasó? Dice que ellos no destruyeron a los pueblos que Dios les dijo que destruyeran, dice el 34. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con la sangre y contaminaron así con sus obras. Se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto la ira de Dios. Así es que no voy a seguir leyendo, pero eso fue terrible lo que ellos hicieron. Dios le dijo a ellos, cuando ustedes van a una nación y ustedes ganan y pelean la guerra, destruyan todo. Pero dicen que ellos no destruyeron nada. Ellos más bien vivieron con esos pueblos, se contaminaron con ellos, empezaron a agarrar sus costumbres paganas, sus celebraciones, los ídolos y adoración y fiestas paganas y danzas paganas, porque hay danza santa y hay danza pagana. La santa es la danza a Dios y la pagana es esa danza que se celebra para los demonios. Entonces, si tú eres cristiano, Dios te dice salir de en medio de ellos y apartaos. No te contamines con ellos, te dice el Señor. No te contamine, porque yo te lo he prohibido, dice, yo te lo he prohibido a ti. O sea, a ti no te está permitido esto. Porque en Efesios 5:7 dice que no seamos pues partícipes, porque en otros tiempos nosotros éramos tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor Jesús. Así que anda como hijo de luz. Nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Nada tiene que ver absolutamente, porque cuando tú intentas mezclarlo no se puede.
No se puede. Los yugos desigual no se pueden. Nosotros podemos ser amigos de todo el mundo, evangelizarle, hablarle, conversar con ellos, pero no mezclarnos en sus fiestas paganas. Sabe, que se conviertan, como le dijo el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es porque tú eres escogido por Dios, eres una nación santa para anunciar la virtud de aquel que te llamó. Aleluya. Así es que tú no puedes participar ni hacer que tus hijos participen en estas fiestas paganas, porque estás entregando a tus hijos en la mano del mismo diablo. Y los niños, cuando crecen, se desvían del verdadero camino y el verdadero propósito, y después dicen, pero que mi hijo, mira, se convirtió al satanismo. Miren, los jóvenes hoy en día, ¿sabe lo que están haciendo los jóvenes? Los jóvenes están haciendo sacrificios de gatos. Eso lo hacen en Dominicana, Venezuela, Perú, todos los países del mundo, y aquí en Suiza también. Pero aquí lo hacen con más cuidado porque no pueden hacerlo con más facilidad como en Latinoamérica. Aquí hay más control. Pero en Dominicana los jóvenes practican mucho el satanismo, invocación a los muertos, a los espíritus, y también sacrifican gatos y se van a los cementerios. Tenemos que orar mucho por nuestra juventud, tenemos que orar mucho por los jóvenes. Aleluya, tenemos que orar mucho, mucho por ellos. Vamos a ver aquí. Esto será lo último que le voy a leer ya. Primera de Samuel 28. Así es que Dios ha prohibido que se consulten a los muertos. Si Dios ha prohibido esto es porque es peligroso. Miren, yo creo algo firme y fiel. El apóstol Pablo dijo que era eminente el que él tuviera que morir pronto. Le decía a la iglesia, es eminente, dice, que yo seré desprendido de mi cuerpo y dejaré este cuerpo. Toda persona que muere deja su cuerpo material, pero el cuerpo espiritual no muere. Ahí es donde está el alma y está también conectado el espíritu. Así que por lo tanto el espíritu va a Dios, quien lo dio, pero el alma queda en un lugar. Y la interrogante es, ¿dónde queda el alma? Porque la palabra de Dios habla que cuando la resurrección de Cristo dice o sea, Dios despertará a los muertos. Ellos oirán la voz de Jesús, pero ellos están en un lugar. Ya Satanás no tiene más el poder de la muerte. Antes de que Cristo fuera sacrificado y muriera y resucitara, Jesucristo bajó a los mismos infiernos, venció a Satanás, dice que le quitó la llave del Hades, o sea, el poder, la autoridad de la muerte. Porque Satanás antes se llevaba a todos los que morían, excepto lo que Dios mandaba ángeles que lo sacaran de ahí y lo llevaran al seno de Abraham, como fue el caso de Lázaro. Sin embargo, el rico estaba en el Hades, en un lugar de tormento, una forma figurada, atormentado, ¿verdad? Pero ya Satanás no puede hacer eso porque Satanás fue vencido en la cruz cuando Jesús resucita al tercer día. Así que Jesús tiene el poder de la vida y de la muerte y Satanás no puede hacer nada. Las personas que mueren hasta el momento se supone que están dormidos, porque dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo serán los primeros en escuchar su voz. Pero después resulta que Dios va a despertar a los que no fueron levantados con Cristo, al mundo entero. Así que todos los muertos van a escuchar su voz cuando Dios le diga, mira, Juan, ven, o Ana, o Valerie, o quien sea, ¿verdad? Entonces, hay un misterio allí. No sabemos dónde está el alma de esas personas, pero se supone que está en un lugar guardado y en un lugar protegido donde el diablo no les puede tocar. Miren, yo le voy a hacer, antes de leerle esto a Saúl, yo le voy a hacer algo que a mí me pasó. Hace un tiempo murió alguien fue alguien muy especial para mí,
alguien de verdad, que amaba de verdad. Y cuando ese alguien murió, yo eso no lo podía entender. Y yo le dije a Dios que me mostrara, porque yo me sentía mal si ese alguien se había ido al infierno. Yo tenía muchos años que no sabía de ese alguien, pero estaba angustiada y pensar qué pasó, si se fue con Cristo, si no. Y Dios me permitió a mí una mañana, estaba yo acostada y estaba semi despierta, pero de repente como cuando tú entras a la nada. Y yo me vi que yo entraba, cruzaba otra dimensión, porque donde están los muertos es otra dimensión y cada muerto está solo. No crean ustedes que alguien muere y va a llegar allí para estar con el otro muerto hablando. No, no, no. Cada muerto está solo. En otras palabras, es la conciencia, el estado consciente que es el alma de las personas, la cual está en un lugar, en un espacio donde no hay nada. Y cuando yo crucé ese umbral, yo entro y veo a la persona sentada de espalda y vi su cuerpo, pero no tenía ropa. Pero el cuerpo espiritual no necesita ropa. Porque yo, por ejemplo, cuando yo una vez tuve una visión con Dios que fue también muy real, yo vi la espalda de Dios y yo vi que nosotros los seres humanos éramos tan insignificantes que éramos como una miniatura menos que una hormiga en la palma de su mano adentro. Y yo vi su espalda y le puedo asegurar, yo caí muerta. Y Dios me tuvo que sacar del cuerpo, el Espíritu de Jesús. Y yo duré todo el día durmiendo y cuando me levanté fue temblando que me levanté. No fui yo. Después de ahí mi vida cambió totalmente. Yo nunca más fui la misma. Fue tremendo. Yo no tenía ni fuerza para caminar porque la visión fue terrible. Pero cuando yo vi a esta persona, vi exactamente la misma figura como la figura de Dios de espalda. Asimismo, pero él no necesita vestido. El cuerpo existe, pero no necesita vestido porque no hay desnudez para tú verla con la mente humana, porque después que tú sales de este cuerpo, ya tú no eres una mente carnal, una mente lujuriosa, una mente que piensa en el sexo o en mirar un cuerpo o miembro de alguien. No, eso tú no lo ves. Tú no lo ves. Porque esa es su vestidura, esa es su vestimenta, su propio cuerpo espiritual. Y yo vi que esa persona estaba allí sola. Cuando yo llegué, yo me senté también al lado de esa persona. Él miraba hacia el horizonte con una mente totalmente vacía. O sea, no hay nada que pensar. La mente está, la conciencia está consciente de todo, pero no piensa. Y yo me senté, pero yo no necesitaba hablarle. Era que mi conciencia y su conciencia podían comunicarse sin necesidad de hablar. Y yo recuerdo que yo luego me paré y me fui. Cuando yo me iba, que voy a cruzar la puerta del umbral, que también es una cosa que yo no lo puedo explicar porque no era físico, me dice que me quede un rato más. Yo le dije, ok, está bien, pero sin hablar, porque la conciencia que habla no necesita abrir la boca para hablar. Entonces yo me quedé, pero ya había pasado el tiempo. Yo le dije, ya tengo que irme. Ya yo tenía como más de 2 horas allí. Yo dije, yo tengo que irme. Me dice, voy contigo. Le digo, no, tú no puedes venir conmigo, le decía yo, porque tú no tienes un cuerpo físico para tú regresar a la tierra. Pero yo sí tengo un cuerpo físico que me espera en la tierra. Yo sí puedo regresar, pero si yo no regreso ahora, le digo, yo no podré cruzar y volver otra vez a la tierra. Le dije, yo tengo que irme ya, porque el tiempo se me acaba. ¿Y qué creen ustedes que hubiera pasado? Si yo no retorno y me quedo, yo no hubiera regresado. A mí me hubieran encontrado muerta. Y yo le puedo decir que 3 veces en esa visión me desperté, abrí mis ojos y volví al mismo trance otra vez. Y por eso fue tan real, porque yo me desperté 3 veces y volví a lo mismo. Y yo le dije, tú no puedes regresar porque tú no tienes un cuerpo. Ya hace tiempo que tú moriste, tú no tienes un cuerpo para retornar. Yo sí tengo un cuerpo
para regresar y el tiempo se me está acabando. Y yo pasé toda la mañana durmiendo ahí varias horas. Me desperté tardísimo, incluso como a la 1, pienso que eran, o las 12:30. ¿Entiende? Dios me permitió porque yo estaba atormentada si ese alguien se había salvado o no, pero yo lo vi en paz. Y sabes que esa dimensión es gigante, era una dimensión donde no existe nada, solamente el horizonte, donde existe solamente un espacio, donde no hay tormento. No sabemos qué lugar es. Miren, hay tantos miles de estrellas y millones de planetas y millones y miles de millones de estrellas que no sabemos si esos lugares creados por Dios, cada alma, cada espíritu de la persona puede ir a esos lugares. Eso no lo sabemos. Pero yo le puedo decir que hay un lugar donde nosotros, después que morimos, pasamos y hay una conciencia, pero no es que tú vas a estar pensando y volviéndote loco. Esa persona estaba con la mirada y la conciencia hacia el horizonte, hacia la nada. Así está. Y yo sé que esta visión fue real. Y eso es lo que pasa con los muertos. Pero yo entiendo que lo que Dios me estaba diciendo, que ese alguien sí se salvó porque él antes creía en Jesucristo. Entonces, esto es poderoso. Yo sé que muchos lo creerán y otros no, pero bueno, para mí es igual. Yo lo que sí sé que tuve esa experiencia y si yo no regresaba, y yo recuerdo que yo crucé el umbral. Él no podía pasar el umbral, era imposible cruzar a la otra dimensión que era la tierra. Y yo estaba en una dimensión espiritual porque yo había salido de mi cuerpo. Entonces Dios me había permitido así. Bueno, vamos a leer lo de Samuel. Wow, 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 wow. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí. Samuel y la adivina de Endor. Samuel dice que él había desobedecido a Dios. Saúl. Entonces Samuel había muerto. Saúl, como le dije hace rato, había quitado los adivinos, todo. Después de la muerte de Samuel, todos los agoreros, todo prohibido como ley. Moría cualquiera que se atreviera a consultar a los muertos. Sin embargo, cuando él se ve que el Espíritu de Dios se aparta de él, por todas las cosas malas que él hizo, entonces sucede que él va y consulta a esta bruja. Vamos a leer así rapidito. Dice que Samuel ya había muerto. Bueno, eso ya lo dije, ¿verdad? Dice, y consultó en el verso 6 de 1 Samuel 28, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya y por medio de ella dice, pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y oigan esto, y se disfrazó Saúl, como la fiesta de Halloween. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos diferentes a los que él se ponía. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer aquella noche. Y él le dijo, yo te ruego me adivine por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Esto es grave. Y en esta fiesta de Halloween que se celebra ahorita, el Día de los Muertos, porque son estos días que celebran, 3 días, creo que son 31, 30, bueno, ya desde ayer empezaron, 30, 31, 32, el 31, el primero, el 2, el Día de los Muertos. Dice que él se disfrazó. Él le dijo, quiero que me haga subir a quien yo quiero. Ella le dijo, está bien. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl, o sea, el rey, le dijo al mismo Saúl, ella no sabía que era él. Ha hecho, como dice, le ha cortado de la tierra a los adivinos, a todos aquellos que hagan este tipo de cosas.
no pongas tropiezo en mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Dios, vive Jehová, que nunca ningún mal vendrá a ti sobre esto. La mujer dice, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Ya Samuel estaba muerto, el profeta. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en gran voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, le dijo Saúl, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia a Samuel. Y Samuel le dijo, o sea, el muerto a Saúl, a través de la vidente, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Él tenía miedo porque los filisteos lo iban a atacar y de hecho el rey Saúl era un hombre miedoso, tenía siempre temores, tenía siempre miedo, era muy perseguido, muy atacado por demonios. Y la verdad que él era muy miedoso, él no era tan valiente, porque cuando David venció a Goliat, miren a ver si Saúl se atrevió, si Saúl se atrevió a pelear con Goliat, no se atrevió, mandaba a sus guerreros, pero él nunca se atrevió porque era miedoso. Y cuando vinieron los filisteos luego a pelear contra él, a hacerle la guerra, él tenía mucho miedo porque le habían advertido que lo iban a matar. Pero Dios no le dio respuesta en cuanto a lo que él quería saber. Dice, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde. Más ni por medio de profetas no me responde, ni por sueño tampoco me ha hablado. Esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer, le dice él a Samuel, ya que Samuel fue su guía, su consejero, quien lo puso como rey, a quien Dios mandó para que el profeta Samuel ungiera a Saúl como rey. Entonces Samuel le dice, ¿y para qué me haces estas preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, dice el espíritu de Samuel. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, el rey David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Mañana estaréis contigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. O sea, todos ellos iban a morir. Entonces Saúl cayó en tierra. Ya vamos a terminar esta parte. Como era muy grande, tuvo gran temor, dice, por la palabra de Samuel, y cayó postrado en tierra y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Oigan este misterio aquí. Entonces la mujer, la divina, la bruja, la espiritista, la que invocó el espíritu de Samuel, que le dijo que era Samuel, a Saúl, viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida, he oído la palabra que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, porque yo pongo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y siga tu camino. Pero él rehusó, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues, dice, del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató y luego tomó harina, la amasó, coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantó y se fueron aquella noche.
¿Qué hacen en México? Preparan unos panes para los muertos. Y no solo en México, muchas naciones preparan comida, flores, fruta y todo. Se hacen estas celebraciones, se la llevan hasta el mismo cementerio. Todo esto ofrecido a los muertos. Entonces vemos que esto tiene una tradición pagana desde tiempos remotos. Vemos que ya Saúl hizo estas prácticas. La bruja había preparado precisamente un pan y también un ternero engordado. Lo preparó para Saúl después de haber invocado el espíritu de muerte. Saúl adoró a ese espíritu de muerte de Samuel, lo idolatró, lo reverenció y le creyó, aún sin él no haberlo visto, porque él no lo vio. Quien dice que lo vio fue la bruja. La bruja fue que dijo que vienen dioses y dijo que veo un hombre anciano con una manta. Fue la bruja y la voz la puso como Samuel porque ella fue poseída por esos demonios. Entonces, recuerden que en el mundo de la brujería, yo por ejemplo participé mucho en ese mundo. Los demonios saben y utilizan a las medium y le dan revelaciones. No todas las brujas tienen esos poderes, por supuesto, pero de que eso existe, existe. De que el mal existe, existe. De que el bien existe, que Dios es así. De que el mal existe, que Satanás existe. Así es que vemos que Dios prohíbe totalmente a su pueblo hacer fiesta pagana. Entonces, ahora, la iglesia predica en contra de esto y eso es correcto. Pero tenemos que enseñar y adoctrinar al pueblo de Dios de que no deben de hacer esta práctica. Está claro que la gente del mundo hace esta práctica, que la gente del mundo participa en esta práctica, pero lo que le está prohibido es al pueblo de Dios. Lo que le está prohibido es a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no conoce a Cristo. La gente del mundo no tiene conocimiento a la palabra y por lo tanto, para ellos eso es normal. Miren, yo fui cristiana a los 14 años, creo que fue a los 14. Fui muy consagrada, estudié mucho la Biblia, tenía mucho conocimiento de la palabra, podía memorizarte capítulos, etcétera. Dios me había llenado mucho de su poder y de su gloria a una edad muy temprana. Yo tenía ya después duré como 2 años en el evangelio y les puedo decir a ustedes que cuando yo me aparté del evangelio y me fui al mundo, yo me olvidé de la Biblia y de todo. Y yo empecé a consultar brujo, agorero, participar en sesiones espiritistas, invocación al mismo diablo, al mismo demonio. Por la misericordia de Dios, Dios me libertó. Yo una vez invoqué al mismo diablo, vino en persona y yo me arrastraba como una culebra. Y yo luchaba y yo declaraba la sangre de Cristo, aún siendo impía, y declaraba el Salmo 91. Y miren, yo y la sangre de Cristo, y Señor, perdóname, yo me arrastraba. ¿Y sabe lo que pasó? El Señor me libertó, tuvo misericordia, Dios tenía misericordia de mí. Ese mundo venía hacia mí y yo anduve todas esas cosas de brujo, de agorero, de hechicero, de satanista, de invocación a los muertos, todo eso, todo eso. Yo participé una vez en una sección de espiritista de muertos donde le puedo garantizar, porque yo misma prendí el fuego con otra chica, que era fuego real, leña, fuego real, lo prendí yo misma. Y ahí se sentía el calor, se sentía el calor. Y esa persona, que era un hombre muy alto, cuando se transportó en un demonio, un muerto de Cuba, porque se transportó en muchos demonios de cantantes y gente de Cuba y esto, bueno, agorero y todo esto, gente muerta. Y se ponía así la vestimenta y todo como ellos. Pero vino donde él un espíritu de fuego. Y él empezó a pasarse las brasas en sus manos. Y yo veía todo quemándosele, que no era un juego, ¿eh? Era real. Y cuando esa persona, ese demonio se fue,
Miren, ya no había ni una quemada, ya no había nada en sus manos, todo visto por mis propios ojos. Hizo pacto de sangre con alguien para hacerlo rico, ese mismo demonio, y le cortó la vena a él y se la cortó a él con una gilet, vista por mis propios ojos. Y lo que estábamos ahí, y después que ese demonio se fue, se cerraron esas heridas. Todo eso fue, lo viví y lo vi real. Este mundo es real. Entonces, si usted tiene conocimiento de Dios y de Cristo, si usted cree en Dios y en Jesucristo, no practique las fiestas paganas que Dios prohíbe. A la gente del mundo no le voy a decir no lo hagas, porque la gente del mundo no conoce a Cristo. Lo que yo tengo que decirle a la gente del mundo es, mira, Jesucristo murió por ti, por tus pecados. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere salvarte y darte la vida eterna. Porque Dios quiere salvarte del infierno, porque el príncipe de este mundo te ha enceguecido tu mente y el entendimiento para que no te resplandezca la luz de Jesucristo. Tú no le puedes decir a la gente del mundo que no haga esto, no haga aquello, porque ellos no lo van a entender, porque ellos no tienen entendimiento, su mente está oscurecida, bloqueada y entenebrecida, no le resplandece la luz de Cristo. Entonces, ¿dónde tiene que empezar la corrección, la amonestación, la exhortación, la disciplina, el orden? Y la corrección es dentro de la propia iglesia, que está llena de paganismo, llena de inmorales, llena de gente lascívica, llena de gente de todo. Entonces, dice la palabra de Dios que el juicio debe de empezar primero por la casa de Dios. Es primero por nosotros que el juicio tiene que empezar. Porque la gente del mundo es normal para ellos ser adúlteros, mentirosos, engañadores, hechiceros, que consultan a los muertos, a los agoreros. Por eso Dios fue muy claro aquí. Le decía, yo a ustedes, a mi pueblo, le he prohibido esas fiestas paganas. Le he prohibido adorar ídolos, porque solamente me deben de adorar a mí. Eso es, pero yo veo que hoy en día la iglesia se está centrando más en atacar a la gente del mundo que corregir la propia iglesia. Es que la gente del mundo está en manos de Satanás. Nosotros no podemos corregirlo. Nosotros lo que tenemos es que hablarle de Cristo. Hablarle de que conozcan a Jesucristo, de que se arrepientan y conozcan a Cristo para que la luz de Cristo les resplandezca y para que tengan al Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes atacar a alguien del mundo. El que es del mundo es del mundo. Tú no puedes decirle a un homosexual en el mundo y atacarlo y decirle que se vaya al infierno. No, tú le tienes que decir, mira, Cristo te ama, Cristo te dio una identidad y Cristo te puede volver a tu originalidad. Hay que tener misericordia, porque usted no sabe por el proceso que esa persona está pasando. Está comprobado que la gente que está en este estado, yo le puedo decir que durante años que tuve mucha consejería, estuve ministrando a mucha gente en esta condición y le puedo decir que la mayoría, todos, o mujeres o hombres, eran personas que fueron abusadas sexualmente cuando pequeños. Todo ese tipo de personas fueron abusadas y lo pueden ellos mismos, algunos lo testifican. Cuando J.A. se aparta y se convierte en travesti, yo hablé con un hermano y le dije, y se lo dije también a una hermana mía, le dije, J.A. fue violado cuando niño. Yo estoy 100%, lo que pasa es que yo no publico todo lo que yo pienso. Hay muchas cosas que el Espíritu de Dios me revela y yo nunca la publico. No me gusta estar agarrando nombre de personas y decir, bueno, J, esto, aquello, o fulano para buscar view. No, no hago eso. Le estoy comentando esto porque es muy interesante. Y yo lo dije, ese niño fue violado cuando pequeño. Y efectivamente, 2 meses después, él confesó eso, que él fue abusado y violado por un pastor.
Entonces, pónganse en el lugar de qué le está pasando a esa persona, por qué esa persona tiene esa confusión, por qué esa persona tiene esa desviación, por qué esa persona cree que nació así. Es porque fue abusado desde pequeño. Y hay niñas que muchas madres querían un niño y hay niños que muchas madres querían una niña y lo han convertido. Yo conocí uno que me dijo, por ejemplo, su mamá nunca quería un niño, quería una niña. Y siempre lo vistió de niña. Y siempre le hizo ver que él era una niña. Pero sin embargo, él no se operó. Él me dijo, no, yo no me opero. Yo no me opero porque es que yo siento que ese miembro que yo tengo ahí por algo yo lo tengo. Aunque a mí decía a él, le gustaran a él los mismos hombres, decía, ¿sabes una cosa? Pues se vestía de mujer. Decía, ¿sabe una cosa? Yo no me lo puedo quitar. Yo tengo una amiga, dice que un amigo que se lo quitó. Y él cuando venía donde mí me decía, yo me llamo Burkar porque él era turco. Pero mi nombre que uso en la prostitución se llama fulana de tal. Miren, según la psiquiatría y los psicólogos, la mayoría de estas personas que tienen este problema han sido violadas. Recuerde que la palabra de Dios dice que cuando dos personas tienen sexo, sea por violación o no, o sea consentimiento, es una sola carne. Y por lo tanto, recuerden que un niño que fue abusado por un hombre, ¿qué le has transmitido? Ese espíritu, precisamente. Y lo mismo le pasa a una mujer. Entonces, nosotros tenemos que ser misericordiosos con el drogadicto, con el homosexual, con el ladrón, con toda la gente que está mal, que el diablo lo ha destruido. Tenemos que nosotros tener misericordia, orar por ellos y hablarle del amor de Cristo. Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo no vine a buscar sanos. Yo no vine a buscar santos. Yo vine a buscar, dice, pecadores. Yo vine a buscar lo que se perdió. Precisamente por eso Jesús murió en la cruz, llevó el sacrificio de nuestros pecados. La culpa del ladrón, la culpa del homosexual, la culpa de todo pecador, porque pecador no es solo alguien que tenga esa condición, pecadores somos todos. Todo aquel que no ha nacido de nuevo es pecador. Y lo que estamos en Cristo hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo, justificados y se nos ha quitado nuestra culpa. Pero todos somos pecadores. Y lo que el ser humano no entiende, que el problema no está en el cuerpo, el problema está dentro del corazón. El pecado radica es aquí. Lo que el cuerpo ejecuta es porque el corazón te lleva a hacerlo. Y el alma. Entonces, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Porque la iglesia muchas veces corrige mucho hacia afuera, pero no corrige lo que está dentro. Toleran el pecado dentro de la iglesia interno. Cuando dentro de la iglesia hay muchos homosexuales, lesbianismo, hay adúlteros, fornicarios, falsos, profetas, hay de todo y la iglesia no corrige esto, pero quieren corregir al mundo. Usted no puede corregir al mundo porque Cristo fue que murió por el mundo y el único que puede convencer al mundo de pecado, yo le pregunto, ¿quién puede convencer al mundo de pecado? ¿Lo puedo convencer yo? ¿Lo puedes convencer tú? No, nadie. Y la iglesia le ha quitado este trabajo al Espíritu Santo y ellos son los que convierten a la gente para luego, ¿cómo se dice? Para luego tener ese galardón como algo de ganancia, de que tanto se convirtieron a ellos. Pues no, es el Espíritu Santo de Dios el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio por cuanto no creyeron en Él. Es el Espíritu Santo el que cambia, es el Espíritu Santo el que transforma, es el Espíritu Santo el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que te lleva a conocer la verdad. Cuando tú escuchas que alguien está predicando y te está ministrando, no es lo que ella está diciendo, es lo que la palabra está diciendo, lo que ella leyó en la palabra y luego el Espíritu Santo te está ministrando.
Entonces, esta es una obra del Espíritu Santo, quien convence, quien cambia y quien transforma. Así es que pecador es aquel que está sin Cristo. Pecador es aquel independientemente, por más bueno que se crea que es, porque nadie es bueno, porque Jesús, cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, él dijo, maestro, él dijo, el único justo, el único bueno es Dios. En esta tierra no hay ni siquiera uno justo. Somos justificados justo por la sangre de Cristo, y no es porque humanamente seamos justos, porque es imposible, somos carnales, somos humanos, somos pecadores. Entonces, todo lo que va en contra de la ley de Dios, todo lo que va en contra de lo que Dios dijo, está fuera de la ley y del orden de Dios. Miren, aquí está toda la verdad en la Biblia. Yo les recomiendo a todos, y siempre se lo digo, lean la Biblia, lean la palabra, porque en ella está la verdad. Está lo único que te puede librar de la muerte, lo único que te puede librar del peligro, porque la Biblia te da discernimiento, entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia de lo alto. Te da la sabiduría para solucionar las cosas, solucionar los problemas, para resolver las dificultades, para alejarte del pecado. La Biblia te corrige porque la palabra es como una espada doble, dice, que penetra, corta, te penetra hasta los tuétanos, los huesos, el corazón, te parte el alma y todo tu ser. Porque te desnuda, te desnuda y te deslumbra. La Biblia es sanidad, la Biblia es vida, porque la Biblia es el verbo hecho carne, Jesús, y Él es la palabra viva. La palabra de Dios es el Espíritu mismo de Dios, es esa fuente de agua manantial que corre por todo tu ser y te limpia y te purifica. Lean la palabra, no solamente escuchen prédica ni predicadores, lean esto. Porque tú puedes escuchar muchas prédicas y si yo te pregunto mañana qué fue lo que escuchaste, no te vas a acordar. Pero cuando tú lees esto no se olvida. Y esto te da conocimiento. Hay gente que me dice, pero es que yo no entiendo la Biblia. Pues lo primero es, pídele a Dios que te dé su Espíritu Santo para entenderla y que te revele su palabra. La palabra de Dios es simple. Lo bueno es que hoy en día tenemos varias traducciones que son algunas un poco más sencillas, como la Biblia paralela, por ejemplo, que es una versión más sencilla. Yo la uso a veces mucho, coincide bastante con la Reina Valera, pero tiene algunas interpretaciones un poco más sencillas para las personas que a veces le cuesta entender algunas palabras y algunas cosas. Así que mi gente amada, vamos a hacer una oración. Yo lo voy a dejar hasta aquí. No quiero alargar porque yo sé que este tiempo se ha vuelto microvela, microonda. Es un tiempo que la gente quiere escuchar una prédica de 1 minuto, ¿verdad? 5 minutos y no larga. Pero hay temas que ameritan este tipo de declaración. Así es que no participen en la obra infructuosa de las tinieblas. Y si tú estás viendo este video y no conoces a Jesucristo, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón, porque con el corazón tú crees para justicia y con la boca tú confiesas para salvación. Y Dios jamás deja a nadie que ha creído en Él avergonzado. Dios te sanará, Dios te librará, te limpiará, Dios te dará una nueva identidad, un nuevo corazón, un nuevo espíritu renovado, una nueva mente, un nuevo pensamiento, y cambiará tu forma de pensar y de ser, y te librará de la muerte espiritual, y te librará de la mano de tus enemigos, y te librará de la mano del diablo y de todo aquel que te quiere hacer daño. Porque cuando tú agradas a Dios, dice que aún hasta tus enemigos Dios hará que estén en paz y estén bien contigo. Así que vamos a hacer una oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Luego voy a leer. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahí. Estoy grabando directamente en TikTok. Valery Santana, Music en TikTok.
Amén. Jesús murió por nosotros, así es. Aleluya. Aquí en Facebook, gloria al Señor. Amén. Amén. Gracias, Birbol, por tus bendiciones. Dios te bendiga grandemente a ti. Carmen, que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Gracias, wow, Sandor. Bueno, Alex, gracias por tus bendiciones. También desde Venezuela. Amo mucho Venezuela. Sonia. Amén, de Uruguay, Montevideo. Bueno, no conozco Uruguay, pero sé que es un país hermoso también. Muchas bendiciones también para ustedes. Vamos a hacer una oración y voy a cerrar este live. Amén. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, gracias por este día, por esta tarde. Gracias por tu gloria, tu bendición. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. En estos días, oh Dios, que el mundo está celebrando fiestas paganas, que el mundo está, oh Dios, idolatrando a otro Dios. Te pedimos tu misericordia, te pedimos, oh Dios, que tú los perdones. Nos ponemos en la brecha, Señor, para pedir por ellos, para pedir perdón por ellos, por nosotros mismos, para pedir perdón por nuestros antepasados, por nuestros familiares, pidiendo perdón por las naciones, para que te conozcan a ti, para que la luz de Cristo les resplandezca. Señor, oh Dios, para que tú detengas toda obra del diablo a través de estas fiestas paganas de Halloween. Y te pido, Señor, que tú bendiga la vida de cada persona que está aquí en Facebook, que está aquí en TikTok. Te pido que tú bendigas sus vidas, que tú los llenes de tu favor, de tu gracia, que tú guardes sus hijos, sus familiares, su economía, Señor, que tú los llenes de ti cada día, que ellos sean llenos del poder y de la gloria, que tú los guíes a fuente de vida cada día más y más, y sean guiados por tu Espíritu Santo. Ten misericordia, Señor, de los niños que están siendo usados para estos sacrificios, para estos ofrecimientos, oh Dios. Ten misericordia para estas naciones como México que celebran, oh Dios, invocando a los muertos, Padre, y el espíritu de muerte, oh Dios. Ten misericordia, trae liberación a los mexicanos, trae liberación a cada país, Señor, a Uruguay, Padre Santo, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, mi nación, toda Europa, Suiza, aquí donde estoy, y el Perú, Ecuador, Señor, oh Dios, y Colombia, cada nación, oh Dios, que yo no la recuerdo en este momento, Cuba, Haití, y cada nación del mundo, Padre, pidiéndote por ellos. Guarda a sus familias, guarda a sus hijos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El que me quiera seguir en TikTok, que siempre subo videos pequeños de 30 segundos, un minuto, a veces 3, a veces 10, depende. Pues pueden seguirme a través de Valerie Santana o Valerie Santana Music en TikTok, pero pueden escribir Valerie Santana y ahí les voy a aparecer. Así que compartan este mensaje, pueden descargarlo y compartirlo con otras personas, porque me parece muy interesante que puedan ver la verdad y estos orígenes paganos, los cuales Dios está totalmente en desacuerdo. Así que Dios me lo bendiga, un beso grande y un abrazo fraternal. Vamos a cerrar aquí en Facebook primero.